¿Qué tal? Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Roberto Isidro Torres Romero, soy alumno de la UVEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En estos momentos estoy realizando este video para dar contestación al reto 1 con la pregunta: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos en la reforma constitucional mexicana? Mi asesora es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez. Quiero hacer mención de que esta contestación al ejercicio pues, la estoy haciendo con base a la lectura que hice del autor Langer, así como contestación con mis propias palabras de lo que entendí de esta lectura. Bueno, pues vamos a dar inicio a la primera pregunta en este ejercicio que nos dice tal cual: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Esta pregunta pues nos da mucha carnita de contestación hacia el ejercicio porque precisamente habla sobre un esquema horizontal o semi-horizontal para el nuevo sistema acusatorio y oral difundido pues básicamente en dos vertientes, bueno, pues en la vertiente uno que es entre países de misma jerarquía económica. eh, Esto se refiere hacia países periféricos, hacia otros países periféricos, y la segunda vertiente es de países más poderosos en economía hacia otros países de menor poder adquisitivo, que son básicamente esos países centrales, hacia países de menor jerarquía, por ejemplo, países sudamericanos como pueden ser Colombia, Brasil o México, que podrían ser países de la periferia. Les voy a mostrar antemano una disculpa por la presentación del ejercicio, por la rapidez, la premura que tengo para presentar el ejercicio. Un pequeño gráfico, una pequeña imagen para darme a entender lo que decíamos. Y bueno, pues al referirse Langer de los países desde la periferia, se refiere a los países periférico hacia otro país periférico, que es la primera vertiente, países de menor poder adquisitivo y países centrales, como les decía. Este es un gráfico que nos habla el autor en su libro: países centrales desde la periferia hacia la periferia en un punto triangular. Cabe recalcar que también pues el autor en su lectura, en la lectura pues nos habla que sobre todo que en los países centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre todo sobre estados mediante la fuerza, amenazas u otros incentivos para avanzar en sus propios intereses materiales. Pero básicamente eso es a lo que se refiere pues la pregunta uno con la parte desde la periferia. Puede ser, repito, de países periféricos, desde la periferia hacia otros países de la periferia, o pueden intervenir los países centrales, que son los que tienen mayor poder. Que esto influye básicamente en la parte de lo que estamos llevando de la nueva forma de cómo se está ya impartiendo el sistema de justicia penal. En este caso, nos vamos ya con la contestación de la pregunta 2, que dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Perdón. Bueno, pues en el poder, en el sistema penal inquisitivo, que era el anterior, obviamente, pues es la forma en que el Estado, a través del derecho penal, imponía las sanciones a un acusado de forma escrita, y que el acusado carecía de muchas herramientas jurídicas pues, para su defensa. En este sistema de antaño, bueno, pues el juez tenía el poder de ser investigador y que él emitía la sentencia. Pues cabe señalar que en este método existía la prisión preventiva, lo cual ahora solo puede ser llevada a cabo a solicitud del Ministerio Público, con plena justificación por parte del juez que lo autoriza. En este sistema inquisitivo, bueno, pues había muchas anomalías, muchas deficiencias e injusticias, porque pues no se tenía muchas herramientas para defender al acusado. Y todo era a través de escritos, a través de textos, donde pues el juez no tenía contacto con comunicación directa con la víctima, con el acusado, por ejemplo, y todo esto a través de solo escritos. Pues el juez emitía sentencias sin ni siquiera tratar con personas, sino que la sentencia se emitía a través de trato con documentos únicamente. Entonces, eso era básicamente la parte del poder el sistema, perdón, inquisitivo. Y bueno, pues
ahora con el sistema acusatorio, que es el nuevo sistema penal, es un sistema mixto, yo lo considero también como muchos otros autores, el sistema mixto es una mezcla de escrito y oral, y bueno, pues en este nuevo esquema existen más mecanismos de justicia en la que se tiene pues ya igualdad de condiciones tanto para quien acusa como para quien defiende o se defiende de tales acusaciones. Eh, Esto a través de mecanismos, de nuevos instrumentos más justos que pueden ser la presunción de inocencia, los derechos humanos, el estricto apego a derecho, y bueno, estos son algunos de los mecanismos que pueden ser la gran diferencia en el nuevo sistema acusatorio eh, que pone en igualdad a las partes, ¿no? Y me refiero no a igualdad en el sistema económico, sino igualdad ante la ley, igualdad ante un juez que será pues un juez imparcial, ¿no? Y tanto quien acusa, repito, como quien defiende tienen los mismos derechos de mostrar sus pruebas, sus alegatos, defender su postura y por medio de esto que el juez emita un criterio para este tipo de nuevo sistema de juicios orales. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y formadores en América Latina? Bueno, pues aquí la respuesta es que el nuevo modelo de justicia acusatorio se debe en gran medida pues a la inteligencia, a persistencia o resiliencia de los activistas para que este nuevo modelo se expandiera en Latinoamérica, pues obviamente con previo convencimiento hacia los actores institucionales y políticos. Con esto damos contestación a esta pregunta y nos vamos al final de las preguntas, perdón, y nos vamos a lo que es el cierre de la opinión en aquí nos dice que pongamos o expresemos nuestra opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bueno, pues yo en lo personal, yo considero que el texto de Langer habla de puntos muy importantes y necesarios que necesitan mejoras en materia penal y que seguirán siendo causales de polémica. ¿Por qué? Porque tanto el sistema inquisitivo como el acusatorio pues tienen deficiencias, y claro, el inquisitivo más que el acusatorio, ¿verdad? Tienen deficiencias y en la práctica, más allá de lo que, pues considero que más allá de lo que diga la norma, pues desafortunadamente también está la otra cara de la moneda, la otra realidad, que es un secreto a voces que pues la corrupción de algunos servidores públicos causan gran daño a la ciudadanía porque pues poco les importa el acceso a la justicia, no les importa derechos humanos, no les importa igualdad entre las partes, desafortunadamente se sigue manejando el tema del viejo esquema de que no importa eh, pues quién eres y qué haces o que compruebes, ¿no? A veces no todos los casos, pero a veces hay un influyentismo, como se dice actualmente, y sigue existiendo, pareciera que sigue siendo importante, pues, quién eres y a quién conoces, ¿no? Ese es el punto uno. Entonces, pues regresando al tema de, pues, el sistema inquisitivo, pues como decía, tenía graves deficiencias porque no se tomaba en cuenta la parte de derechos humanos, no existía lo del debido proceso, no había oportunidad de debates para hacer un juicio justo entre el presunto culpable y la posible víctima u ofendido. Eh, y bueno, en este sistema inquisitivo pues parecía incluso los policías y el Ministerio Público y fabricaban culpables como lo fue como lo fue el caso de hace muchos años, bueno, no muchos, fue la presentación incluso en los cines de un cortometraje, no sé decirlo cortometraje pues sí, un caso de la vida real conocido como Presunto Culpable, donde habla precisamente de todas estas deficiencias, de toda esta corrupción, de toda esta inhumanidad del acceso a la justicia de muchas autoridades
hacia personas inocentes. Y bueno, con esto no quiere decir que todos sean inocentes, pero sí que todos han sido, o en su gran mayoría, han sido juzgados y condenados pues de manera injusta, sin respeto a las garantías del debido proceso. Y bueno, para dar contestación en el caso del sistema acusatorio penal, pues existe una mejoría teórica. Y digo teórica porque también pasa lo mismo, ¿no? La progresa de la corrupción sigue presentándose diferentes anomalías, ¿no? Como decía yo, el verdadero reto es enfrentar la corrupción, porque pues desafortunadamente por más normas con las mejores intenciones y buena fe que se tengan, como lo presenta Langer, como lo presentan estos activistas, como lo presentan muchos estudiosos del derecho, como lo dice la jurisprudencia, todo esto que te va relacionado al derecho, pues son muy buenos, los aplaudo, los felicito. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente en la otra realidad, en algunos casos, y quizá y a veces hasta en la mayoría de los casos, pues no se aplican en la vida real, ¿no? Pues esto es todo mi comentario y les agradezco por el tiempo y un saludo pues a la asesora, a mi asesora que bueno, pues nos es de gran ayuda para continuar con el estudio de esta carga. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.